muchos años nosotros hemos vivido un tema de discriminación en los centros educativos. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar el colegio, prohibido hablar el quechua, cuando mi lengua materna y únicamente yo hablaba el quechua, ¿no? Entonces, aún este tema de discriminación sigue, quizás de una manera muy sutil, muy invisible, ¿no? O sea, de decirte hola cholita, hola paisanita. Yo soy cusqueño, o sea, vengo del Ande, y a mucha honra. Y papá y mamá se le ocurrió traerme aquí a Lima para educarme. Te contaré que el cambio fue bastante brutal. Era un niño de 7, 8 años. Y cuando llegué al colegio, sufrí un montón de agresiones. Todo el mundo me insultaba, me maltrataba. Serrano, guanaco, llama. ¿Qué hace una vicuña aquí en la capital? Eran agresiones todos los días. Y encima sopapos, cachetadas, puñetes, tapies, me rompían mis cosas. Era una agresión total. Finalmente, una de las manifestaciones más salvajes las encuentras en Papá is Papi, donde Popeye encuentra a su papá, quien había estado presuntamente perdido y que en realidad se encontraba colonizando una isla habitada de nativos, aprovechándose de ellos y proclamándose su rey. Los oriundos de la isla tratan de deshacerse de Popeye, pero al ver esto el papá lo defiende, por lo que ambos se unen para golpear a todos los nativos hasta dejarlos inconscientes, con un letrero que dice "más barato por docena", haciendo referencia a la venta de esclavos, un chiste bastante cruel por donde lo veas. La empresa española de chocolates Conguitos es una de las que más ha recibido reclamos, no solo por su publicidad, sino por su propia marca. Y es que son representados por dibujos animados de personajes con características de personas afroamericanas. En cada publicidad utilizan esta imagen para mostrar los duros trabajos que realizan. Y por supuesto que por la mayoría son relacionados con la explotación laboral y la esclavitud. El futbolista Joel Herrera volvió a ser víctima de racismo. A través de las redes sociales denunció que su menor hijo es víctima de ataques en su colegio por el color de su piel. La plataforma de alerta contra el racismo del Ministerio de Cultura nos informa que el principal motivo de discriminación se da por los rasgos faciales o físicos. El tipo de discriminación es mediante la agresión verbal, haciendo uso de frases, bromas, insultos, entre otros, siendo el más agredido el sexo masculino. En el Ministerio de Cultura hicimos una encuesta, la primera encuesta nacional en percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación, donde el 53% de encuestados, de encuestadas, señalaba que el peruano es racista, muy racista, y cuando le hacen la pregunta, ¿y usted se considera racista?, solo el 8%, 8 de cada 100, señala sí, ¿no?, de alguna manera haber participado de actos racistas o considerarse también racista. Y en esa misma encuesta se señala que entre el 55 y 60% de encuestados percibe que quienes están más afectados por los problemas de discriminación racial y racismo en el país son quienes integran los pueblos originarios indígenas del pueblo afroperuano. En este contexto, la búsqueda de la eliminación de la discriminación constituye un desafío latente que debemos asumir de manera decidida, abordando todas sus aristas
colocándolo en la agenda como un tema impostergable. La promulgación de normativas, así como las políticas públicas que implemente el Estado, no serán lo suficientemente efectivas si no existe voluntad de parte de la población, teniendo en cuenta que se trata de un tema que afecta al ser humano. El simbolismo del iceberg grafica esta problemática. La parte visible se da a través del insulto, la broma, el trato descortés, la agresión física, etc. Sin embargo, la parte invisible es la que más daño ocasiona a la persona, ya que afecta su autoestima, sus aspiraciones y sus derechos fundamentales. Hay maneras de poder denunciarlas, básicamente en dos ámbitos, judicial, administrativo. Comenzaré por el judicial. En el ámbito judicial está el delito de discriminación, previsto en el artículo 323 que nosotros ya del cual hemos hablado, en el cual se presenta una denuncia como si fuera un hurto, un robo, cualquier delito ante el Ministerio Público o una comisaría y sigue un proceso penal como cualquier proceso penal. También se puede plantear, por ejemplo, una acción de amparo. Luego en el ámbito administrativo podemos también plantear acciones cuando sufrimos un acto de discriminación. Por ejemplo, en el consumo, ¿a través de qué organismo? Del INDECOPI. En el ámbito educativo, también a través del INDECOPI si se trata de entidades o colegios privados, pero del Ministerio de Educación y las respectivas direcciones regionales de educación. Lo mismo con el tema de salud, ¿no? En el ámbito de las comunicaciones, por ejemplo, también existe un mecanismo de sanción de contenidos racistas en medios de comunicación, por ejemplo, a través del propio mecanismo de autorregulación establecido tanto por la Ley de Radio y Televisión como por los códigos de ética.